Bueno, hay algo muy importante de la pregunta por el juego, porque todo lo que hacemos antes de instituciones, de tener como educación, como una de las cosas como más esenciales de nosotros es como el jugar, el crear. Incluso dice alguien hace poquito leyendo que más que un pasatiempo así, es algo que es una de las matrices desde las cuales emerge la cultura. El juego tiene que ver con la construcción también de la cultura. Y muchas de las cosas que se hacen en el arte, en la religión, son también juegos que hace el ser humano para relacionarse con la realidad, pues de una manera diferente, porque yo creo que eso es lo que trae también el juego, como unos dispositivos muy prácticos para poner en escena ideas, pensamientos, para abrir conversaciones profundas, como lo hace también en el tarot, como modos de autoobservación del ser humano, y cómo empieza como cuando el símbolo empieza a jugar con nosotros mismos y las potencias de que cuando éramos niños jugamos mucho como con el cuerpo, ¿cierto? Con los otros y siempre el ser humano está como jugando y con los símbolos, con la misma construcción de conocimiento también es como buena parte de la epistemología está en la raíz del juego, porque es una manera de explorar el entorno. Entonces, bueno, por eso pues, te invitaba a que conversáramos un poquito sobre los juegos y también los juegos que hemos venido haciendo y cómo ha sido tu relación con los juegos. Sería pues algo chévere como para empezar a compartir un rato y que conversemos un poco sobre eso, como cuál fue cuáles han sido los juegos que tú sentías que cuando entrabas en ese juego entrabas como a otro mundo. Mm. Bueno, está como haciendo mucha bullita por aquí porque están como construyendo aquí al lado, no me había dado cuenta. Vamos a ver. Em, lo del juego. La pregunta por el juego de pronto es la pregunta también por cuándo se dio cuenta uno que estaba jugando o cuándo empezó a darse cuenta que no estaba jugando. Eh, bueno, esa pregunta, por ejemplo, yo no sé, pues yo sí me recuerdo como jugar mucho de pequeño. Y sí, lo que tú dices también se podría ver en la vida misma como un juego, ¿no? O sea, como que un juego serio, por decir algo, porque puede haber juegos serios y la vida puede ser un juego serio. ¿En qué sentido sería la vida un juego? Pues también tendríamos que mirar como cuáles son los elementos mínimos que tiene el juego, o sea, que se entiende que un juego como clásico implica un objetivo, ¿cierto? Y que implica también como que uno sabe cuándo termina y quién gana, como que eso es una de las características que los juegos tienen, ¿cierto? Como que, y está la motivación un poco como de la competencia hasta cierto punto, pues hay juegos de muchos tipos, eh, pero la competencia pues se da de una manera divertida también un poco, no sé si de pronto ahí también se va encontrando algo de violencia, pero esa competencia también se vuelve divertida, ¿no? Como el juego del fútbol, también cuando uno jugaba de chico el fútbol y todos los juegos que se jugaban en el barrio también. Nosotros que vivimos antes de internet y que digamos como que vivimos más en la calle, algunos de los que estuvimos en barrios populares, pues se jugaba mucho también escondidijos, jugaba mucho coco botado, se jugaba mucho las rayuelas, se jugaba mucho el Jamie, le llamaban a unos ponchado, mete gol, saca, unos juegos que no sé de dónde bien, cómo íbamos, no recuerdo bien cómo los íbamos aprendiendo, o quién los enseñaba, o quién los inventaba, de dónde venían, pero iban llegando. Entonces, la otra cuestión es como el concepto que a veces hablan de gamificación, ¿no? Como que es el uso del juego como para precisamente para hacer didáctica o para metodologizar. Es una metáfora bastante profunda la del juego, porque sí, efectivamente está el lila, que es el juego de la vida, que es hindú, que es un juego de escalera. Yo lo tuve cuando pequeño, que es de escaleras y lizaderos, y uno tira los dados, el dado.
Es una de las piezas de juego más antiguas que hay como en la humanidad. eh, y tirando esos dados uno se movía por esas casillitas y podía subir rápidamente a través de ciertas escaleras o bajar si estaba muy arriba. Y ese juego entiendo yo que es el lila, que es el juego como de las encarnaciones y las reencarnaciones o de esta vida, que se ve como un juego. Eh, no sé, ¿cómo la ves tú por ahí? Sí, mira lo importante de como que lo que uno recuerda además del juego son como las emociones que se vivían en el jugar ciertos juegos, de poner el cuerpo en riesgo, como nosotros jugamos una cosa que llamaba gorros y era como unas vainas como de acción, como de saltar sobre personas y como hacerse retos así como de poner el cuerpo en el límite, pero sabíamos que lo hacíamos solo para sentir esa adrenalina y habían muchas cosas también de los juegos que además del cuerpo también era como entraba uno como en un momento donde el tiempo pasaba o pasa de una manera diferente. Y eso me parece muy chévere porque, digamos, lo que es el azar, lo que es, yo me preguntaba eso de cómo sería más que en educación enseñar uno contenido si pudiera uno poder explorar juegos, porque pues todas las maneras como el hombre aprende, pues lo puede hacer es a través de símbolos, de arquetipos, de figuras, de de cosas que puedan involucrar una conversación azarosa, pero en última se resulta aprendiendo de todos. Entonces estaba pensando como en eso cómo se convierte también en una forma de hacer sentir el conocimiento más que en la hora como el efecto de una transmisión, como un contenido es muy diferente a cómo se explora como entre un juego. Estaba pensando yo en eso. Pero a ver si te entiendo, o sea, lo que tú estás diciendo es, creo que como que dijiste dos cosas, de pronto como que hablaste sobre las emociones, las emocionalidades del juego y hablaste también como de que si el juego se podía usar más en la educación, Sí, eso era como como... en vez de, como una manera más performativa de vivir un contenido, ¿cierto? Porque es que involucra tomar decisiones, crear reglas, digámoslo, muestra como una manera muy útil de ponerse como con un conocimiento. Siento yo como que si se pone en relación al juego, pues debe haber mucho más aprendizaje porque se involucra más encarnadamente la persona con lo que está sintiendo y pensando y no solamente desde el efecto racional que la transmisión de pronto ubica más fuertemente en esa conexión. Pues, hablo yo un poco como cómo poder apelar a cosas que se está perdiendo la educación sin ver cómo se pueden trabajar, digámoslo, con estructuras, con formas de pensar, con formas de materializar algo, pero a través de la interacción y a través del juego, sí, a través de cosas que impliquen pero haciéndolo, no solamente diciéndolo, eso es lo que a eso me refiero, como a esa performatividad del conocimiento que se explora como en el juego. Pues, digamos que pienso que también el juego se vuelve serio cuando uno se lo plantea quizás a uno mismo como una posibilidad de solución. Que de pronto uno, no sé si todos lleguemos en algún momento a ese punto naturalmente, pero pues, o por las circunstancias, pero llegar al punto donde uno, bueno, como una situación existencial muy real, muy, sí, muy concreta, que de pronto tú de pronto dices, bueno, ¿y yo cómo podría abordar esto como si fuera un juego, ¿cierto? Como si fuera un juego. Creo que ahí puede volverse, o sea, como más serio el asunto. También entonces podría ser en términos del aprendizaje, ¿cierto? O sea, que yo me podría plantear, bueno, ¿cómo puedo usar el juego para aprender cosas que quiero aprender o para estudiar?
viéndolo más desde el punto de vista del estudiante, viéndolo desde el punto de vista del profesor, pues de todos modos también desde el mismo punto de vista del estudiante, porque el profesor tiene que estudiar para poder enseñar. Entonces, en últimas, en ese rol del estudiante, es que veo yo entonces como cuando el estudiante tiene la preocupación por aprender, puede llegar a darse cuenta que el juego puede ser una alternativa para aprender. No sé, creo yo, ya no sé exactamente cuáles sean las condiciones que lo lleven a uno exactamente a eso, a considerar el juego como algo serio, como algo que puede, pero me imagino que la gente que debe de hacer juegos Mm. y para ellos es serio, ¿no? Y a veces pues relacionamos la seriedad con con el capitalismo, ¿cierto? Como que lo comercial es lo serio. Pero pues yo creo que también cuando tú lo usas para resolver problemas existenciales tuyos, también termina siendo serio, aunque no sea eh, comercial. Entonces el juego es una estrategia, ¿no? Como un campo de posibilidades para muchas cosas y una de las cosas es aprender cualquier cosa también, cualquier... Yo estaba pensando eso del juego como para desautomatizar gestos que uno hace como de una manera muy automática y el juego llega a suspender un poco como el automatismo de la vida cotidiana, como que desautomatiza comportamientos y en el gesto, ya sea en el movimiento, en la finta, en el fútbol, esos gestos también pueden afectar el propio pensamiento de las personas. Quiere decir, parece que le hemos que- restado importancia a la parte del gesto corporal y a la del gesto. em, y eso está muy profundamente relacionado como con las formas que pensamos. Entonces, pues, es muy curioso porque uno entrando por el lado del juego puede estar haciendo cosas de transformaciones mentales que se buscan más desde lo racional, pero como que no, a veces es como contraintuitivo pensar que el gesto pues es tan importante, pero siento yo que puede haber una beta muy importante y por el otro lado, sabiendo que es una cuestión tan connatural al ser humano, pues... también puede también facilitar el desarrollo de una imaginación cultural, como que como que los proyectos culturales, los paradigmas deberían ser jugados por más cantidades de personas para que esos paradigmas pues tengan un sentido de realidad pues y no sean solamente discursos teóricos. Entonces me parece chévere también cómo puede apoyar a la implicación corporal como con unas ciertas ideas. Yo creo que el juego de la moneda complementaria es un juego que se inventaron para solucionar ciertas necesidades que se tenía en la sociedad y fue muchas veces considerado como ilegal. Hay ciertos juegos que en la cultura, cuando ponen en aprietos también, como que pasan de ser juegos a rodear el imaginario cultural y ponte a pensar en las culturas que movilizaron más esos juegos, eran culturas más simbólicas. Lo trabajan más desde ahí, desde la música, desde las artes, desde la creación audiovisual. Personas que están jugando como con los símbolos. Y ese juego también parece ser serio, pero tiene unas profundas implicaciones en cómo nosotros concebimos y comprendemos el mundo. Entonces me parece chévere por el otro lado también de pensar cómo eso, por un lado de deshabituar un poco las formas como de cómo nos comportamos, quiere decir ahí en ese sentido implica cosas éticas también porque de una está afectando la actitud, una actitud y bueno, tú ponías el caso de unos juegos que siempre compiten, pero hay otros juegos donde se trata es como el de las monedas complementarias de jugar al bien común, digamos, al bien común y a compartir el conocimiento. Entonces yo creo que para mí sí me parece muy importante, primero ser consciente un poco de los juegos en los que uno ha estado y ver qué es lo que, descifrar un poco las claves que hay ahí, porque pues eso funcionó sin tener mucho que hablarse, sino como que una se apelaba de una a través de la misma experiencia, eso era chévere. Pero bueno, siente uno que cuando uno ya va dejando un poco esas experiencias, va empezando a hacer como juegos mentales también y juegos también de otro nivel, pero siguen siendo juegos en últimas también. Mm. Pienso yo por ahí. Yo creo que hay una parte importante ahí de pronto y es la relación entre juego y sistema, que es como
porque eh, o sea, los juegos siempre son como de ganar, casi siempre son como del ajedrez, el parqués, el dominó, los juegos de cartas, el póker, son juegos antiquísimos y bueno, muchos de ellos, los de cartas no tanto, pero y esos juegos pues tienen Nosotros, mucho esa cuestión con el hecho de ganar, de perder y también de representar la vida, ¿no? Porque muchas veces también se ha usado el juego para hablar de cómo es la vida, también hablando en términos de cuando el juego tiene involucrado el asunto del azar, ¿cierto? mm, Entonces, el juego también puede ser visto como un sistema y al ser visto como un sistema, entonces puede pasar eso que tú dices, que es que nos puede servir para analizar cosas, ¿cierto? Analizar cosas de la misma gente, pero bueno, digamos, no yéndonos por el lado de lo social, sino yéndonos más por el lado de lo estético. Entonces el análisis de esos sistemas, creo yo que es lo que posibilita. Yo creo que el juego ayuda mucho con el asunto del pensamiento sistémico, que es una de las competencias que se supone que las personas deben desarrollar ahorita en el siglo XXI, que es el pensamiento sistémico. Creo que jugar juegos, entender juegos, pero creo que hoy están los videojuegos, ¿no? Y entiendo que tienen más o menos, yo no soy un videojugador, pero entiendo que tienen más o menos como un gran seguimiento por parte de las personas más de generaciones más jóvenes y que pues dan mucho dinero, esas empresas de juegos son súper rentables también. Yo creo que esos juegos, pienso yo que pueden ayudar, sí, o sea, efectivamente pueden ayudar a reflexionar. Lo que pasa es que no todo el mundo reflexiona sobre eso, como tú estás diciendo. O sea, cuando éramos más jóvenes, nosotros solo jugábamos, pero no reflexionábamos sobre el fútbol, por ejemplo, y decíamos, bueno, el fútbol es metáfora de qué, ¿cierto? Pero yo sí llegué a escuchar a muchas personas decir que el fútbol era metáfora de la vida, e incluso las corridas de toros eran una metáfora de la vida y cosas de ese tipo. Entonces, los juegos creo que nos pueden ayudar a pensar de manera sistémica. Eh, eh, Ahí es donde están estos juegos también complejos ahora que tienen que ver con construcción de ciudades o construcción de mercados o con estrategia, estos juegos que llaman de estrategia que implica como muchas posibilidades. No necesariamente está todo cerrado como en tirar un dado y avanzar por unas casillas, pero creo que eso, como que una de las características que yo le daría como potencia al asunto del juego es que nos ayuda a pensar de manera sistémica. me acordabas Entonces, ahí algo importante de un atlas que vi que es como un atlas salvaje, donde se representaba la interfaz como de unos ecosistemas que estaban siendo afectados por prácticas humanas. Pero entonces la interfaz era muy chévere porque era como en ese paisaje eran como acuarelas de ecosistemas y uno podía navegar y escuchar un poco como diferentes narrativas, no solamente informadas científicamente, sino como que apelaban también a ver esas conexiones de cómo una cosa pues, afecta a otras. Y incluso había como unos filpoemas de un minuto muy bacanos, como que me gustó mucho porque era como la manera de explorar una problemática socioambiental, pero navegándola como con una interfaz como más de juego o transmediática, entonces como que la persona podría estar apelando, escuchando el sonido de la rana, escuchando otras cosas, y yo había pensado un poco de cómo volver el tablero la misma sociedad, digámoslo, viendo la sociedad como el tablero donde vamos a jugar y y bueno, pues cada quien representa como un papel también en esa construcción. También me preguntaba mucho en esos juegos de rol lo importante que es a veces como jugar un papel. Si en el ajedrez tienes unos movimientos con la reina, con el caballo, con la torre,
y cada persona tiene como la posibilidad de moverse distinto. Entonces también el ajedrez se puede volver una metáfora muy bonita del rol también y de la disposición de qué movimientos se pueden, ¿cierto? La conciencia de qué movimientos. Pero entonces pensando en eso de la sociedad como un tablero, me parecía chévere pensar así como empezar a construir eh, juegos que se salgan del tablero y que de una pongan a la sociedad como o para fomentar la imaginación cultural, para fomentar la creación de, incluso para ver, claro, para ver los sistemas, pero también para desarrollar cómo sería como territorialmente construir una sociedad. Entonces, cómo empezar a ver un juego que permita ver las conexiones entre cosas que de pronto no tienen que ver, pero pueden estar sumando en una conversación cultural pues, más importante, pero pues a través del juego y a través de la escucha, de la sensibilidad y del humor y del azar, obviamente. Es que son claves muy potentes también para la pedagogía, el humor, el azar, ¿cierto? Porque es que mira lo del hacer tan chévere, cuando a veces cuando hicimos unos juegos acá en Bogotá con la cámara, era un juego. Lo que tú haces con el círculo mar también son como juegos. Si uno se pone a ver también como unas estructuras de relacionamiento con el otro. Hablemos de esos juegos que tú has creado y cómo los has vivido también. Entonces, sí, digamos como que ya el juego como un sistema comienza ya más grande en la universidad. Empezar a ver el juego como un sistema y como un sistema social, es decir, empezar a ver la sociedad como un sistema y al ver la sociedad como un sistema empezar a darse cuenta que todo eso es un juego que todo el mundo está jugando. Y entonces ahí se abre la posibilidad de cambiar el juego, de que el juego entonces de algún modo tiene posibilidades de cambiar. Eh, eh, pero es complejo. Entonces Mm. ahí el juego te permite a ti como empezar a hacerte imágenes de esa complejidad, donde hay muchas variables, hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y cada una de ellas está en fases de desarrollo distintas. Eh, entonces, entonces aparece la teoría de sistemas, así como que lo primero que aparece es como el interés de entender una teoría de sistemas. O sea, como que, entonces ahí pues empecé con lo de las tarjetas, pero empecé a hacer como unas tarjetas que lo que hacían era como coger los capítulos más centrales, las ideas más centrales, y hacer como unas especies de memofichas con esas tarjetas, y haciendo tarjetas de ese tipo, eso a veces se iba volviendo como barajas, se iban volviendo como estas son las 10 ideas o las ideas fuerza eh, teórico, ¿cierto? En especial, pues, fue con Ken Wilber con el que yo usé como esa metodología y entonces de ahí fue que empezaron a salir con el tiempo sí, como yo usaba como barajas así, como fichas, digamos, donde colocaba como datos, ¿cierto? Entonces, digamos, pero entonces en algún momento empezaron a hacer también dibujos, ¿cierto? Eh, y esas tarjetas, y entonces había diferentes esquemas, entonces estaba, por ejemplo, el enneagrama, ¿cierto? Entonces estaba la cuestión de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Entonces yo podía hacer una baraja de las inteligencias múltiples, donde ponía cada inteligencia en una baraja y a veces, luego con el tiempo también. No, creo que ya había aprendido un poco como a lo del oracular también. En los 90 había habido juegos oraculares como el I Ching. eh, Ujú, y entonces de ahí había también llegado otro juego que era sobre los mayas, el calendario maya, que llegó también en los 90 ahí a Manizales. Y ese juego también tenía una brújula y esa brújula pues mezclaba unos contenidos y uno entonces se iba como aprendiendo esos contenidos y iba mezclando esos contenidos como un DJ cuando hacía lecturas.
¿cierto? O sea, cuando hacía lecturas de esas brújulas. Y luego sucedió lo mismo con un poco con el I Ching y luego con tarjetas. Me acuerdo que estaban estos, los símbolos, salían los símbolos estos son como cosas aztecas, ya pues refinadas como, pero había unas, como los símbolos mayas, los símbolos aztecas, ¿cierto? También había como unos oráculos, así como el zodiaco, yo no, el Géminis, Virgo, todos estos también podían ser los planetas, podían ser los colores, todo eso podía empezar a configurar como tarjetas. Aquí esta, por ejemplo, era una no sé, de Teto Campo, que tenía que ver con figuras rítmicas, Ujú. ¿sí? Entonces también se podía jugar con figuras rítmicas, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, siempre era como una forma de generar un sistema de posibilidades limitado de 16 20 cartas. eh, y luego ya va viniendo, bueno, todo, sí, creo que todo ha sido como para organizar. Digamos que uno como artista, como creativo, uno anda un poco como despelotado, uno anda como por fuera, como dices tú, como de lo estructurado, ¿cierto? Entonces hay uno por fuera, uno se confunde mucho y entra en mucho caos y en mucho desorden por la libertad y por la apertura a muchas cosas. Entonces como que la necesidad misma lo va llevando a uno a organizar su información de algún modo para poder contenerla y no sentirse desbordado y que en últimas de pronto uno simplemente se sienta traumatizado y desbordado por la información, que de todos modos, pues eso es muy normal sentirlo porque la información sigue aumentando, es decir, uno hace como ciertos juegos con ciertos temas de interés, pero sí creo que la teoría de sistemas ha sido algo que me ha servido mucho, ¿no? O sea, que me ha permitido pasar como a otro nivel de pensamiento. eh, Cuando tú ya empiezas a tener en cuenta como varias cosas a la vez que son como sustanciales, que son como importantes, por lo menos desde las teorías de sistemas. Pero ya si nos bajamos más a la experiencia, entonces ahí ya viene una cuestión más como artística, ¿cierto? O sea, como que la cuestión ya no es tanto como un conocimiento general de unas estructuras que me permite a mí más o menos saber como en dónde estoy, como en un gran mapa, sino que ya el asunto es que me olvido de ese mapa, me olvido como de ese gran mapa y, y estoy como el artista, como ante Es que me una, parece muy chévere lo de una actitud lúdica ante la vida y no ya solo los juegos que uno arma, sino como que me gustó mucho la imagen de poder contener, digámoslo, digámoslo, la eterna dialéctica entre la forma y la estructura. Entonces, podemos, digámoslo, el cauce emocional, si no se contienen algunas cosas, puede que eso se derroche. Entonces, como que está buscando unos ciertas limitaciones para la creatividad. Lo que hacía también Lars von Trier de Dogma era ponerse como ciertas cosas para contener el caos creativo. Entonces, de una manera como articularlo y de acotarlo para volverlo un juego. Lo que tú estabas hablando un poco de las cartas de té, todo ese sistema donde mezclaba cosas muy importantes y son los patrones de la humanidad, como los números, cierto, cosas como universales para jugar como eso, como si fuéramos unos DJ que estamos jugando ya como con ciertas estructuras que son patrones. Muchos de los videojuegos tienen la estructura de esto del viaje del héroe, de salir, de regresar y de como de luchar y de, cierto, como un retorno, como unas cosas cíclicas. Y eso lo utilizan en las películas como Star Wars y lo han utilizado también para muchos videojuegos. Siempre están como formas donde el ser humano como que muestra como una ciclicidad y pueda reflejarla, lo que hace el tarot también a hablar de
de figuras simbólicas para autoconocerse o para hablar un poco acerca de preguntas que uno tiene. Entonces se vuelven juegos también que van hacia adentro, pero juegos también que permiten incluso organizar el cosmos, como se muestra mucho en el Renacimiento, mucho del Renacimiento del Mediterráneo, en lugares donde confluían mucho culturas y había mucha densidad cultural y espacios muy pequeños, se lograban dar unos juegos culturales que no se daban en otros lugares donde era más homogéneo la cultura. Entonces hay unos momentos ahí de aparición de unas cosas donde estaba la magia, la ciencia, la astrología, como que eran mentalidades muy cósmicas y jugaban con el microcosmos y el macrocosmos y jugaban como formas de ordenar. Incluso mucho del Internet que tenemos parece que se desarrolló también una simbólica arquetipal, también alquimista de los árabes y entonces hay lugares como en la sociedad donde hubo una riqueza de intercambio y de cultura que, que un poco yo siento que también en este tiempo empieza a surgir otra vez o por lo menos una necesidad cultural que estamos también nosotros viviendo ahorita, y era es que se estaba cayendo una civilización o un momento histórico y estaban entrando a otro. Estaban en un momento como de quiebre entre la Edad Media y la Edad Moderna. Estaban como en unos lugares que podríamos decir como umbrales entre la historia. En esos umbrales que hay entre la historia, como parece que el ser humano ha inventado más, ha tenido una creatividad más grande. Y bueno, me pregunto también cómo se relacionan también las formas de juego con las formas también culturales y percibir esa riqueza arquetipal y simbólica que aparece en unas culturas y hoy vuelve a aparecer un poco. Alguien habla de la tecnomagia, ¿cierto? De la alquimia y vuelven a aparecer unos saberes que parece que responden a esas épocas liminales y empiezan a tener un poco más de sentido que en otros momentos donde de pronto el juego era otro. No sé, se me viene a pensar eso. Andrés, ¿le puedes dar pausa un momento? Yo hago una vueltica. Espera, pero espera. Bueno, pensando en esto que hablas de la cultura y los arquetipos y los símbolos y las formas y cómo todo eso hace parte también como de un juego, entonces ahí pienso yo que se puede volver como una especie de práctica espiritual también, como práctica de transformación, ¿cierto? O sea, porque si es verdad que de algún modo nosotros estamos actuando arquetipos que son construidos a través de muchos miles de años y eso de algún modo genera como una especie de groove de la especie o de los territorios que hace que las personas tiendan a tener unos acentos, a hablar de determinada manera, a tener ciertas características culturales. eh, entonces, pues ahí hay un mundo muy interesante por explorar que tiene que ver precisamente con ver qué se puede hacer, ¿cierto? Y ahí es donde está. Generalmente en estos caminos de lo espiritual, básicamente siempre se habla es como de transformación interior, ¿cierto? O sea, como que en principio se basa en que más que cambiar algo afuera, primero tienes que cambiar algo adentro. Y entonces, si ese fuera el objetivo, entonces también eso podría tomarse como un juego, ¿cierto? Un juego serio, donde el juego es la transformación personal, pero entonces yo necesito como algún tipo de metodología o algún tipo de estructura como para acercarme a lo desconocido, digamos así, ¿cierto? O sea, entendiendo eso, ya lo desconocido como la forma de ver pagana eh, de la espiritualidad, ¿cierto? O sea, como esa forma donde no hay como un Dios claro y concreto y justiciero, sino que lo que hay es un misterio grandísimo y no hay como una unidad de esa creencia, no hay como una unidad divina, sino que lo que hay es un desconocimiento, una cosa que incluso es imposible quizás de conocer, pero que pareciera responder
oraciones o responder a meditaciones o pareciera responder también incluso a magias o a trucos o a cierto tipo de cosas que pues es lo que ya sería interesante en términos del juego. Ahora, ¿eso cómo se puede llevar también a la comprensión social? Es lo que yo te decía, o sea, es como una oscilación, ¿cierto? Entonces, por un lado está como el juego, como una comprensión de teorías sistémicas o de teorías complejas, y por el otro lado está el juego como una expresión estética personal, o sea, como un autodescubrimiento que yo personalmente estoy haciendo para descubrirme a mí mismo, no para descubrir a otra persona o, ¿cierto? Sino para descubrir como cuáles son las potencialidades que pueden estar en mí. Entonces creo que hay como esas dos dimensiones, diría yo, como del juego, una social y otra que yo llamaría artística. Que es la que tiene que ver con explorar la transformación personal. Eso pensaría. Y entonces ahí entonces empiezan a ser muy interesantes todas esas teorías de sistemas. Por ejemplo, yo últimamente encontré un libro de un poeta, escritor irlandés que se llama William Butler Yeats y tiene un libro que se llama Una visión. Y en ese libro que él escribió a través de ejercicios de escritura automática que hacía su esposa. Ellos entraban en contacto con ciertas entidades y a través de ellas obtuvieron cierta información y con él construyó un calendario de las 28 fases lunares. Entonces, las 28 fases lunares, si tú lo ves el punto de vista de la metamodernidad, por ejemplo, o sea, de una teoría de sistemas muy avanzada, muy meta sistémica, este proceso de las fases, no necesariamente de la luna, pero las fases es como un fractal universal, ¿cierto? Es decir, todo pasa por fases de crecimiento, desarrollo y declive, crecimiento, desarrollo y declive, crecimiento, desarrollo y declive. Todo, por donde tú mires, en todas direcciones, un poco como Wilber habla a veces, lo que ves es ese tipo de fractal, un fractal donde todo se comporta como fases, ¿no? Como fases que vienen como un poco como de la oscuridad o de la nada o en un humus, de una vacuidad, empiezan con su creciente, se van yendo hasta el punto de la luna llena y allí empiezan a decaer. Cosa que pasa con todos los imperios, cosa que pasa con todos los cuerpos, cosa que pasa con todas las ideas, cosa que pasa con todo. Entonces, puede que allí haya precisamente resonancias que a través del juego con las fases lunares y con el juego de los arquetipos puedan empezar como a ponerte a ti en unas condiciones distintas a las que eres. Creo yo, sobre todo porque empiezas a hacer cosas que no hacías y siempre que empiezas a hacer cosas que no hacías y las haces incluso solo, realmente algo empieza a cambiar en ti, ¿cierto? Por Tú eso es que tiene sabes. mucho poder eso de pensar el capitalismo como una máquina de estímulos también, de estimular a ciertas cosas y lo hace a través de unas reglas. La democracia también puede también convertirse como en un sistema de reglas, la separación de los poderes, que son como universales, que mucha gente empieza a ver en culturas que sí es importante que esté independientemente los estados con lo ejecutivo, sí, bueno y en los patrones de los ciclos. Y estamos hablando de una lógica de entender ciertos patrones, de pronto incluso en la biología, en cosas que tienen ese espíritu de impermanencia, pero también de evolución, como algo que es universal, pero también que está evolucionando, ¿cierto? No es algo quieto, como algo... Y yo creo que esa es como la misma idea de la divinidad, como algo que está ahí evolucionando, pero no solo afuera, sino también en nosotros, también eso es como parte de la estructura. O sea, por ejemplo, mira tú la cuestión del caso Epstein. Eh, si tú te pones a mirar, analizar eso desde el punto de vista de, de una fe esta dual, donde está un Dios enfrentado a un demonio,
Entonces, hay una especie como de desgarre de vestiduras porque nadie puede explicarse por qué hay personas que hacen eso. Pero uno sabe que eso es una cuestión superficial, porque si la gente investiga un poco más, se va a enterar de que ese tipo de cosas se han hecho desde la antigüedad, ¿cierto? Eh, entonces, el asunto es que cuando tú te piensas a ti mismo, y ahí viene un poco el asunto de una antropología más realista, ¿cierto? De nosotros mismos. Cuando tú te piensas a ti mismo desde la idea del ángel, o de la idea de la bondad, o de la idea de la luz y la limpieza, ¿cierto? Entonces, digamos como que no te cuadra que alguien haga eso, es como que te desgarras, te coges, te coges, pero ¿cómo puede ser posible que una persona haga eso? Como si nunca hubiéramos oído hablar de lo que hacía Calígula, o como si nunca hubiéramos oído hablar de lo que hacía Nerón, ¿cierto? O muchos otros personajes, de la historia de la humanidad. Entonces, si tú te vuelves más realista, entonces tú vas a mirar que el ser humano tiene esa oscuridad, todo, digamos, como que es lo que está tratando de decirnos también el psicoanálisis, ¿no? Y lo que, bueno, Jung trataba de darnos una salida por otro lado, pero lo que nos decía el Jung, lo que nos decía el psicoanálisis era precisamente que todos tenemos una sombra, que todos tenemos un inconsciente y que todos estamos reprimiendo esa sombra y ese inconsciente, porque si no lo reprimiéramos, nos comportaríamos de un modo ah, como no antisocial, ¿cierto? Como contrasocial, pero que nosotros seamos seres sociales no quiere decir que en el fondo no seamos también antisociales, ¿cierto? O sea, que nosotros seamos sociales no quiere decir que no tengamos eso contrasocial dentro. Entonces, ahí empiezas tú a decir, bueno, ¿qué juego es ese? Ahorita que estaba hablando, bueno, juegas, pero ¿juegas para qué? ¿Para descubrirte o para ocultarte? Porque viene otra vez el asunto, ¿cierto? O sea, que Eso yo tan puedo estar importante lo de ciertos juegos que ayudan a conectar con la parte inconsciente de nosotros mismos y de sacar, porque es que parece que el azar y cierta forma del azar y del juego, de los juegos de azar, juegos de rol también y los juegos de imitación, eh, siendo el teatro también un juego también de representaciones y de imitación, de mímesis, pero está el juego también, pero digo que en esas figuras es más fácil que salga el inconsciente. Incluso Freud hablaba de la relación del chiste con el inconsciente como una relación de cómo, y Jung hablaba de que ese inconsciente es generativo, que produce, que genera cosas, entonces hay unos juegos que permiten conectar también con ese lado oculto y me parece que son juegos que pueden ayudar a la construcción de paz porque es apelar a raíces profundas del ser humano que a veces por permanecer en otras modalidades de conciencia, pues nos perdemos mucho aprendizaje social. Entonces, pienso yo como en las figuras del tarot, pienso yo como en la cuestión oracular y profética del conocimiento profético, que es el conocimiento también que surge cuando están en decadencia las sociedades y las civilizaciones. Ese conocimiento profético se vuelve el oro del conocimiento, porque se requiere también un cambio de paradigma del conocimiento. Y yo creo que siempre vuelve otra vez, cuando uno lee, por ejemplo, el texto del matrimonio del cielo y del infierno de William Blake, son textos que no, ya no es solo filosofía ni literatura, sino casi teología, como porque la teología se vuelve como un ámbito donde se puede hablar de los misterios a través de historias, a través de koanes, a través de cosas que hacen como que bloquear un poco también la parte racional. El chiste también busca hacer un cortocircuito con lo que empata para mostrar como lo que no empata y el clown lo que hace es más marcar las fisuras donde no empatan las cosas para generar la risa. Entonces es muy interesante cómo ciertos juegos que se producen en el clown, se producen en las artes escénicas, también buscan es con la misma patafísica, como hacer que surja una conexión distinta de una cosa con otra cosa es lo que también me parece como una cosa muy potencial de los juegos, que tiene esa posibilidad de abrir un territorio de lo inconsciente, por lo que no son una... Estoy hablando de juegos
que no solamente son para ganar y perder, sino juegos para profundizar en uno o en su contexto también, que lo podría uno ver la localidad también como el tablero del juego. Que lo que yo creo es que también se puede hacer como la traslación de esos juegos que se agotan en una mesa a poner los juegos en otro ámbito, solo por especulación y de imaginería cultural, solo para jugar y para desatrancar un poco como fomentar esa actitud lúdica en el ciudadano, y no solamente la actitud que la gente pueda cambiar sus comportamientos debido como a que conozca ciertas cosas o a cierta información, sino porque empieza a jugar y a darse cuenta, a mover un poco la escena cultural. Sí, pero entonces mira que si hablamos de crecimiento personal, o sea, si hablamos de un juego donde el objetivo es el crecimiento personal, el autodescubrimiento, la autoexpresión, entonces debemos saber algo de ese territorio interior, digamos, básico. Y una de las cosas básicas del territorio interior es que hay sombras, ¿cierto? O sea, que hay monstruos, que hay como demonios, hay vampiros, hay ahí dentro, ¿cierto? Entonces, por eso hablo de un juego serio, ¿cierto? Porque hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? O sea, como que jugar con la sombra es un juego serio, es decir, o sea, jugar con la sombra no es como un juego, sí, es algo como, sí, como el humor negro y todo esto es algo serio, es algo muy serio, ¿cierto? Porque mueve, mueve La mucha energía, energía. Mm. mueve mucha emoción. Entre más profundo te vayas, más probable es que termines en un ataque de llanto o en un ataque de risa o cualquier cosa de esas. Entonces, eso digamos como que hay que tenerlo en cuenta en este juego, ¿sí? O sea, en este juego, o sea, como que el alpinismo puede ser un juego, pero también tienes que ponerte cuidado porque hay unos abismos donde te puedes Mm. ir y caer. Entonces, como que lo mismo pasa en el territorio interno, ¿cierto? O sea, como que hay un juego que puede ser de crecimiento personal, pero también hay unos abismos internos que tú no sabes y que cuando se te abren te pueden generar un trauma o te pueden abrir un trauma o te pueden desembocar un trauma que tú no esperabas, o sea, Mm. de lo más No, insignificante, desde lo y más... tú me haces pensar en eso claro, hay muchas, estamos hablando de muchas potencialidades del juego, pero hay ludópatas y hay ludopatías y hay personas que juegan con cosas muy serias como la vida de las personas y ya esas vainas no. Lo que pasó en el archivo de Epstein que mostraban cómo una persona le presta a un gobernante de Colombia el avión para dispararle a otras personas como si fuera un videojuego. ¿Cómo se pasa la lógica del videojuego una cosa ya a un escenario real? Entonces se vuelve ya un juego pues éticamente pues insostenible y deplorable. Entonces, o la gente que está adicta, digámoslo ya al jugar, hay unas cosas que también uno puede decir que, ojo, pues también así las adicciones también se dan en el aspecto lúdico. Entonces, chévere lo que dices de la parte de la sombra, porque es que a veces sin darnos cuenta resultamos, o incluso lo que dice Charles Taylor cuando habla de la era secular, él dice, es que no es que la religión se desaparezca, sino como que empieza a aparecer en muchos contextos, incluso en las propias ideologías políticas, en las formas de activismo político, se vuelven también unas respuestas que, inconscientes de cosas y no necesariamente, sí, se vuelven ya como, penetran el campo de la ideología y entonces como vuelve otra vez la pregunta de eso, como la necesidad de pensar tanto las formas como las estructuras, pensando la religión como una estructura, o la forma y la energía, por decirlo así, la energía sería como lo espiritual y la religión como la estructura. Lo mismo pasa como dicen en la terapia psicodélica, que si la gente no tiene estructuras para darle forma a esas energías que las mismas plantas van haciendo, pues puede que esa energía también pues como, entonces muy bacano cómo se hacen necesario las contenciones
quiere decir la sociedad no solamente es liberación de energía y de deseos, sino que requiere también contención, estructura, formas para lidiar con el caos. Y yo creo que una de las cosas bonitas también que puede tener los juegos es poner a la persona en una situación que se sale del ordinario para moverse y jugar, ¿cierto? Jugar un poco, descentrarse de su rol cotidiano para entrar. Lo que pasa cuando uno está haciendo música colectivamente y empieza a jugar con el otro, a escuchar, empieza como a conectar con el otro. Esos juegos de improvisación también que se hicieron mucho en la casa de Teto fueron muy bonitos porque eran como espacios de llamear, como de improvisar y de jugar con el momento. Eso me parece también eh, eh, como una fortaleza de esos juegos donde ven, coge estas tres noticas ya y dame un número. Y como son jueguitos para disparar la creatividad, para hacer que el instante y la energía creativa pueda ordenarse en canción, en poema, en película. Entonces me parece que los juegos pueden también teniendo como una suerte de contención para la energía que también nosotros tenemos. También puede ser algo bonito de pensar en términos de estas estructuras, de lo necesario que son a veces no solo las liberaciones, sino también las restricciones. Y eso es lo que hace también la cultura. La cultura también restringe cosas, pero hubo un momento donde se pensó que era más importante la liberación del deseo. Entonces yo siento que hay una paradoja ahí de la necesidad también de darle cauce creativo a esa energía contenida que tiene la civilización y que tienen las personas, las culturas. Esa energía disponible, pensando la voluntad como la energía disponible que tiene la cultura para manifestarse. Y en los momentos más críticos puede ser el momento también donde esa energía creativa se dispare. Me parece chévere pensar. Por eso hablo de esos tiempos de transición. Y siento pues que en estos tiempos donde hay tantas cosas como que llueven de tanta injusticias, dolores, situaciones de caos en la sociedad, como que el llamado siento que es a no quedarnos solo con la información de esas cosas, sino a poner en juego otras cosas para llenar la vida de más sentido. Sí. Entonces, si seguimos en esa línea de la sombra, o sea, de que efectivamente es la sombra, no solo dicen que es como una fuente de creatividad pues, muy poderosa, eh, entonces para uno como artista es todo como un reto, ¿no? O sea, como que de algún modo investigar su sombra, ¿cierto? Es como todo un desafío porque esa investigación de la sombra al mismo tiempo te obliga a ser creativo, ¿sí? O sea, tienes que desarrollar obra, que no necesariamente en principio es la obra que muestras, sino que es una obra que te muestras, Ujú. ¿cierto? O sea, que es una obra que te empiezas a mostrar a ti mismo en la intimidad y en esa intimidad entonces es que empiezas a enfrentar esta cuestión que tiene que ver como con el misterio, ¿cierto? Y que ese misterio en últimas pues es, digamos, en forma más concreta para ti es tu sombra, ¿cierto? Eh, entonces ahí viene el asunto. Entonces, es muy importante entonces, no sé cómo podríamos decirle, una ética o una, digamos, como una contención, unas leyes o unas normas, Mm, ¿cierto? O un código para protegerse al mismo tiempo, ¿cierto? De la sombra. Es decir, como que tu sombra es algo así como algo que tiene, o sea, como algo real, ¿sí? Algo real, como algo real que en el sentido de que es real, si no lo coges bien te puede hacer daño otra vez, ¿cierto? O sea, si no lo coges bien, te revictimizas, si no lo coges bien, te terminas es haciendo daño otra vez, o sea, como que la culebra vuelve y te pica y tú todavía no aprendes a cómo cogerla.
ese aprender a coger la culebra o ese aprender a coger la sombra es un poco lo que a veces se termina volviendo como unas normas o, eh, o unas prescripciones, unas cosas que debes cultivar, tal vez para toda la vida, ¿cierto? Cultivar como ciertas cualidades, ciertas características, como el servicio pues a la humanidad y esta clase de cosas, digamos, y cómo entonces uno puede estar trabajando con uno mismo para uno poder ser un buen servidor, porque pues ese es el problema, o sea, uno puede estar sirviendo, pero también como uno está lleno de problemas y de vainas y de oscuridades, entonces tiene que estar como trabajando constantemente consigo mismo, y ese trabajo consigo mismo es lo que en últimas me va a permitir a mí realmente explorar la sombra, ¿cierto? O sea, que la exploración de la sombra. Entonces, podríamos hablar que es casi como un rito de una especie de estructura religiosa que tiene que ver con el hecho de explorar la oscuridad, explorar el lado oscuro, explorar la sombra, y para poder explorar la sombra tú tienes que asumir cierta ética y eso se vuelve como una religión. Y esa ética es la ética de la espera, de la receptividad, más que la ética de la acción. Es más una ética de receptividad, de escucha, de detenimiento, del gesto otra vez, del gesto de que desautomatiza la vida cotidiana para entrar a ver ciertas zonas de la realidad, pues de otras maneras. Obviamente es, pero digo lo que sí hay como una riqueza mucho en el artista que logra estar como lidiando con ella de maneras, uno ve un poco como en la música y en las estéticas, son expresiones también de una forma de materializar en el bullerengue, por ejemplo, ciertas lógicas que habían, digámoslo, colonizadoras y cómo esos espacios se vuelven como oasis de resonancia de las comunidades o como espacios que tienen que ver con el círculo de palabra, como que ralentizan un poco más el tiempo, lo extienden, juegan con la temporalidad o con pueden nutrir también esas maneras, incluso la iluminación, y ahí viene todo lo que también viene mucho de los santuarios y de los templos que hacen, buscan como cierta estética para que las personas puedan entrar en esa oscuridad de una manera más tranquila y no como con tanto afán. Entonces, siempre esas estructuras son las que ayudan a que esas experiencias difíciles o y de pronto difíciles y misteriosas, pues le ayuden un poco a dar de coherencia a esa necesidad de comprensión, pero mira lo diferente porque entra en un mundo donde es un mundo donde no se congelan las cosas, sino como que siempre están abriendo puertas, y si por eso el conocimiento profético siempre, a pesar de que pueda pasar mucho tiempo, vuelve otra vez y uno lo lee y siempre va a estar respondiendo a necesidades que el ser humano de una manera perenne se hace. Eh, y eso me parece muy lindo del oracular, el pensamiento profético, oracular, como le queramos llamar, imaginar, le dice Henry Corbin a ese mundo. Y es un mundo donde converge la emoción y la razón, pero el azar y el destino, como que juega con patrones universales y hace que la gente pueda profundizar en esas estructuras que hablábamos ahorita que tienen que ver como con ordenamientos. Por eso a Hansi le escuché hace un tiempo decir que era muy difícil pensar en la modernidad como que va desde una época a otra. No se trata de una temporalidad así, sino que se trata más de una resonancia cultural frente a una serie de valores, pero eso no está ligado como que esto pasa de acá a acá, sino como que se puede entender de otra manera esos valores, como que cada sociedad tiene su propio sistema de valores, y por eso Nietzsche decía algo muy bonito: necesitamos empezar, el superhombre es alguien que escribe en la nueva tableta los nuevos valores para la sociedad. Entonces mira qué bonito cómo a través de la pregunta por el valor se puede también trabajar a través de esas actitudes lúdicas que en el superhombre llamaban era escribir las nuevas reglas, las nuevas lógicas, los nuevos argumentos, ¿cierto? Esa actitud lúdica de la vida está muy en Nietzsche y en la filosofía para mostrarnos como co-constructores de nuestras propias reglas de juego, salir un poco del determinismo, porque mira que a veces esas comprensiones muy deterministas que se tuvieron, pues inmovilizaban a las personas, pero
paradójicamente yo estoy encontrando es como que en esas culturas más que están en relación a lo simbólico, tienen una fuerza ahorita, por lo menos me siento más inspirado por lo que no solamente están hablando de algo exterior, sino que nos están interpelando a nosotros, están conectando, ¿cierto? Como el árbol, el mundo terrenal con el mundo de lo divino, siempre son como unos conocimientos que están ahí como flotando en esa, en ese campo. Mm. Digamos que entonces ese fractal, ¿qué son las fases lunares? También se podría pensar, entre muchas otras cosas, como unas prácticas de la paciencia, entendiendo que fuera, por ejemplo, la paciencia, algo que uno tiene que tener para poder entrar en esa oscuridad. Mm. Entonces, las fases lunares representan de algún modo como una idea en cámara lenta de cómo se va dando ese proceso de iluminación y ese proceso de desiluminación y otra vez el proceso de iluminación y el proceso de desiluminación y cómo hay las fases. O sea, hay un día para cada fase, hay un día para cada fase. Entonces, Ve, me hiciste eh, una cosita cortica, James, que me hiciste acordar que hay también culturas como las árabes donde tienen un mes, por ejemplo, ahorita están en el Ramadán y son unas culturas donde toda la sociedad se pone a jugar a ayunar y reciben con mucho gozo ese momento que va a venir y lo asumen como algo, como una práctica, pero ya luego hay que cortar ese ayuno, entonces tienen otras maneras para cortar el ayuno y luego viene el otro mes que es el mes para, digámoslo, el jubileo, de salir un poco de las deudas que una sociedad tiene o el individuo tiene con otras personas y empieza a cerrar ciclos. Entonces, que a nivel cultural también hay prácticas culturales tradicionales que el Festival del Perdón en el pueblo allá de Sibundoy, allá en los pueblos del sur, que son como unas prácticas que ubican, o incluso la Cuaresma también es curiosamente liga mucho el Ramadán, cruza el año en chino, como que hay unos momentos de los meses y seguro que eso debe estar informado también por ciertas lógicas de ver patrones en el universo, tanto exterior como interior, y empiezan a notar que pueden dedicar el año a la fiesta o a ciertas cosas, unas lógicas que me parece que podrían ser muy chéveres, así como lo que tú estás diciendo de que hay una cosa para cada día y en los ciclos, pues pensar el año como otro ciclo y bueno, incluso todo se ubica desde el ciclo. Incluso el capital como ciclo nos hace ver es que eso no es algo estático, sino que eso también está en movimiento. Entonces, no, quería solo decir eso de la similitud de los ciclos pequeños y cómo también se combinaba con los ciclos, digámoslo, agrarios también, de cultivo de la tierra y bueno, y se vuelven como de un legado de sabiduría ese conocimiento profético a veces no se dice solamente en términos lógicos, sino que entra en términos como más del koan, de lo abstracto, de la paradoja y de un conocimiento que no es como tan estructurado, sino como que es más imaginal. Y bueno, me parece que hay una potencia ahí también interesante en ese conocimiento. Mm. mm, sí. Pues ese puede ser ya pues, como un primer juego, ¿no? Que es como el de los ciclos de las cosas. Mm. Eh, Las estaciones. todas las cosas tienen ciclos. Y eso es lo que hace también la complejidad, y es que todas las cosas están en ciclos, y esos ciclos tienen fases, por eso son ciclos, tienen fases, y todos los sujetos pueden estar en fases distintas, pueden estar en la misma fase, pueden estar en fases cercanas o pueden estar totalmente desfasados. Ahora, uno mismo frente a eso puede estar desfasado. Entonces, la sensación de pertinencia que uno puede tener respecto a su performance y su escena, ¿cierto? Su cuerpo y su territorio, esa sensación de pertinencia puede venir también de que uno se enfase, digamos, como que se enfase, ¿cierto? Cuando uno como que se siente desfasado
es como que, como que uno siente que no está sí, uno no está en la fase que es, como que no está como, eh, ¿qué sería? Como sincronizado con el arco de lo que está sucediendo, ¿no? Porque el ciclo también propone que algo nació, y algo se está desarrollando y algo está llegando a su madurez o algo ya está en su declive, ¿cierto? Mm. Y ya está retornando a su sombra y eso genera una serie de arquetipos, genera una serie de comportamientos y genera una serie de fuerzas, estar naciendo o estar muriendo o estar apenas llegando como Al cenit. a tu plenitud o estar ya en tu plenitud y aceptar de alguna manera el declive o creer que esa plenitud se sigue otra y otra y otra y otro nivel de plenitud más cada vez más allá, cada vez más allá, o puedes empezar a aceptar que no, que esa ya es tu plenitud y que ya debes aprender a que esa plenitud decaiga para encontrar otra plenitud en otra cosa, en otro ciclo, en otro lado, y que eso ya se empieza a volver un juego, y que es el juego también del surfista, ¿cierto? Que es como seguir la ola, ¿cierto? Mantenerse en la ola. Entonces, cada fase es una ola, y a cada ola uno como persona tiene que volverse como a enfasar, como a montar en como a montar en el groove, Es que yo como a creo que la montar. ansiedad se debe más que todo a ese desajuste entre una velocidad muy alta de vivir con mucha dificultad de integrar, de estructura, digámoslo. Hay un desfase también cierto, como por eso me parece bonito lo del ritual, porque pone en un tiempo diferente las cosas. Eso me parece lindo como uno entra en un temazcal o no, incluso en unas prácticas donde descansa el cuerpo y se pone como en otras plenitudes, empieza a ser consciente de la necesidad también de la receptividad, del, del estar. Alguien le escuchaba yo hace poco, una señora decía, no, pues ya como ya la edad ya como que no los hace pensar en tantas otras cosas, sino como que en estar bien y en estar como lo más sintonizado como con el momento que se está teniendo y no tanto como con la actividad como lugar eh, de afecto más grande. Entonces me parece lindo porque van poniendo como una. Yo me preguntaba hace un tiempo de si el aumento de la vejez y de la ancianidad en el mundo no también eso puede ir afectando también al propio mundo, porque se va quedando la sociedad sin jóvenes y está en aumento los adultos, si eso de pronto no puede traer también la aparición de unos valores más maduros también para la sociedad. Ujú. Eh, y eso, o sea, por ejemplo, y esa pregunta que tú haces con respecto a si el decrecimiento de los niños, de la población infantil y el crecimiento de la población adulta mayor crece, eso, ¿cómo se puede leer? ¿Desde dónde se puede leer? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y es malo, ¿para qué? ¿Para qué es malo? ¿Para qué es bueno? ¿Por qué Mm. está pasando? Eh, es cosas que podemos volver juegos, es eso, como que con los estudiantes, por ejemplo, bueno, no sé si, o sea, con, con las comunidades más bien de interés, ¿cierto? Como que se puede hacer una pequeña constitución a partir de unas normas y unas leyes que son unas tarjetas, ¿cierto? Y que hablan de lo que queremos hacer, Un proyecto se puede volver una baraja, o sea, el objetivo, los objetivos específicos, la Mm. La metodología, la evaluación. justificación. Todo eso se puede volver una baraja. Entonces es como que es una manera de trabajar de la inteligencia que posiblemente es lo mismo que hace la inteligencia artificial, pero nosotros lo hacemos como a otro ritmo, al ritmo de cómo nosotros sentimos el tiempo, en el sentido de la existencia, ¿cierto? Entonces,
cómo nosotros sentimos el tiempo, en el sentido que lo existimos, es también el mismo tiempo en el que aprendemos y es el mismo tiempo también en el que nos preguntamos. Y es a ese groove, como a esa velocidad y en ese enfase al ritmo que vamos. Sabemos que todo va a lo mismo, incluso la inteligencia artificial también debe ir al mismo ritmo y debe ir a pasar por las mismas fases, sino que simplemente está en su viaje, está en su historia, está en su propio despliegue, ¿cierto? Que además obviamente que interactúa y tiene implicaciones con nosotros, pero está en su propio despliegue. Digamos que nosotros estamos en otro despliegue, entonces también tenemos que, como dentro de este juego, como aprender a mirar dentro de nuestra vida, qué están haciendo, que está en plenitud y que ya está muriendo, por decirlo en tres fases pues rápidas, pero pues es mucho más lento, es mucho más suave, pero sí, o sea que uno Hablemos un podría... poquito de eso, de esa última baraja que tú hiciste, ¿de qué se trata? Que quería, tengo como curiosidad también, ya que estamos hablando de los juegos de cartas y de la relación del juego como con la construcción cultural y también como con la manera de materializar ciertas comprensiones que vamos teniendo y se van materializando en formas lúdicas para hacer vivir, digámoslo, cualquier necesidad que tú estás teniendo. Me gustaría hablar un poco en esta recta final de eso. Mm. Sí, pues eso es lo mismo, eso es volverle a meter como la misma metodología de las barajas y las ideas fuerza o las ideas principales y tal, a una baraja como para, porque cada teoría es como una obra también, cada teoría como que es una composición que tiende a ser holística, entonces cuando uno reduce cada capítulo, cada idea fuerza a una tarjeta, pues tienes como una baraja del mundo, como un universo que se puede volver hasta un oráculo. Mm. Eh, entonces, si es sistémico, o sea, si es una teoría sistémica que tiene como todo ese arco de integración. Entonces, resulta que a raíz de mi interés por la juventud, que ha sido un interés que he tenido desde joven, eh, como retornando como a ese discurso, volví a tomar unos textos que tienen que ver con violencia urbana. Entonces, leyendo esos textos que realmente yo no había leído, pero que están escritos como desde el 2000 para acá, sobre Colombia, entonces me di cuenta de cosas que pensaba que más gente debería saber. Son cosas que la gente no tiene como, el ciudadano común y corriente, no, son temas que no tiene como claros en su cabeza. Pero digamos como que esta gente, estas personas que investigan la violencia urbana y todo eso, sí las tienen de alguna manera más claras, sino que a veces las tienen en estos libros grandotes, entonces también es como un proceso un poco de didactizar toda una filosofía sobre la violencia urbana que está en nuestra actualidad y que sería muy bueno que como ciudadanos la fuéramos como conociendo. Saber la diferencia de pronto, digamos, entre lo que es una mafia o es el crimen organizado o lo que es una pandilla, ¿cierto? Lo que es una banda comercial o residencial. Todos esos elementos me parece que nos ayudan a entender unos límites muy importantes de la cultura y es ahí donde están metidos los muchachos delinquiendo, sí, pero no al mismo ritmo de las mafias y los crímenes organizados y otras clases, sí, delinquiendo por unas cuestiones que están en últimas, tienen en el centro un dilema sobre la identidad. Entonces es muy importante aprender a desligar eso, porque si no se revuelven estos muchachos grafiteros, hip hoperos, rockeros, todas estas entidades culturales que a veces recurren al vandalismo, pensar que es lo mismo que estar hablando de una mafia o un crimen organizado o que estar hablando de unas bandas criminales no es lo mismo, no es lo mismo, aunque a nadie le gusta que le roben el celular y esas cosas, no es lo mismo, ni el daño, ni la responsabilidad, ni las cosas que están haciendo. Entonces, casi siempre
estos muchachos están pagando con sus vidas. eh, Esta cuestión de la exclusión social y, y del exterminio social. Y ponen más del número de muertos que pone la guerrilla, los paramilitares y que pone toda la guerra del ejército en el país. Pone más pone más muertos. Entonces, a raíz de haberme dado cuenta de eso, desarrollé una baraja sobre que llamé violencia urbana y que pues es un poco como jugando y contando historias. Esta es un poco como una de contar historias, como que tú vas bajando las tarjetas. Hay tarjetas que son de violencia, hay tarjetas que son de orden como institucional y hay tarjetas que son de organización cultural y hay otras tarjetas que son como de creatividad. Entonces, se juega como a crear una ciudad o como a contar la historia posible de una ciudad, un pedazo de ciudad, sacando las tarjetas que tienen diferentes palabras que también implica como hacer entrar ese lenguaje también como dentro de la ciudadanía, como cuando se habla de extorsión, cuando se habla de conflicto armado, que cuando se habla bueno, de operativo, es una serie de discursos que me parece que son muy importantes por lo menos para alimentar en términos de crear una escuela ciudadana entre nosotros. Entonces, eso, digamos, es violencia urbana, eso es como, y lo hice y lo he estado jugando y lo hemos jugado y ha sido muy, muy, muy interesante. Realmente salen unas cosas muy interesantes y uno de repente empieza a pensar la ciudad de una manera que no la había pensado, o sea, como que empieza a verla de un modo un poco más realista, sabiendo que hay una violencia ahí, pero también sabiendo que hay una institucionalidad ahí, pero sabiendo que también hay unas autoorganizaciones sociales ahí y, Mm. también, y sabiendo que también puede haber cualquier momento en que alguien cualquiera de la comunidad rompe y hace un acto creativo que tampoco tiene que estar esperando la autorización de toda la comunidad para Dos juegos que se realizar. hicieron este semestre los estudiantes fueron uno sobre los prejuicios, donde había unas cartas de prejuicios y había una pirinola con la acción que había que hacer con el prejuicio, entonces había que imitarlo, había que pintarlo, y entonces generaba una especie de diálogo sobre unas generalizaciones que tienen las personas para separar y excluir y abrir esa conversación muy chévere porque era también una risa escucharlos y ver cómo se actuaban algunos prejuicios que están en nuestra cultura. También para abrir eso, porque eso también marca muchas tensiones a veces y conflictos, entonces como que develar un poco el prejuicio, que es una manera como de limitar las perspectivas de alguien y identificar la mente solo con una, a matizarla. Entonces ese fue uno y la pirinola tenía pues tres acciones: tabú, que era juego, dibujo y imitación. Y el otro que se diseñó era más como de movimientos sociales y era muy chévere porque era como construir historias como con unos movimientos. Salían como algunas cosas como de lo social que a través de las cartas que le habían tocado a uno se tenía que construir una historia colectiva con esa historia. Entonces salía la historia, por ejemplo, de las movilizaciones. De subculturas, por el aborto, ciertas cosas como de aumento de los derechos y o de los niños, y se armaban como unas estructuras donde se hacían como cadáveres exquisitos, pero había un momento donde había un tiempo y esa persona cuando se cerraba la historia con un reloj de arena, le tocaba que ella responder una pregunta sobre cómo eh, como ahí se ampliaba un poco más la idea y no terminaba, y no era un juego de que se perdiera, sino que todos ganaban, dependiendo de la respuesta, había un termómetro que decía entre lo más bajito y lo más alto para ver cómo si esa respuesta de la persona, qué relación tuvo, visualizada a través de un esquema de un termómetro, y luego si no, pues iba saliendo la carta y se seguían jugando, pero entonces aparecían como líderes sociales, aparecían historias también de actualidad sobre género, la parte ambiental, los niños, la ciudad, internet, bueno.
y lo chévere es que se hacía una historia y en esa historia a veces se decían inconscientemente cosas en el cadáver exquisito muy interesantes sobre cosas o chistosas, o a veces, porque como tenías tú que jugarla con las cartas que tenías, tú tenías que fundamentar la historia con la carta que tenías. Entonces era como la invitación a la creación colectiva. Esos dos juegos se hicieron y me gustaron porque pues... Y hay otro que te quiero contar, que es una ruleta también que hicieron donde se mezclaban las emociones, cuatro emociones con acontecimientos políticos. Entonces uno sacaba la ruleta y le caía de pronto, trabajamos cuatro emociones, el miedo, el asco, el resentimiento y el amor a la patria. Entonces, pum, se lanzaba el dado, pum, caía la tarjeta y dependiendo de la baraja, pues te iba de pronto haciendo hablar de algunas cosas en unas conexiones a veces que no son como tan claras, pero era muy bonito como conectar un mundo que parece ser muy personal a cómo la sociedad también funciona y se hacía a través del juego porque había un dado también que al lanzarse, pues ponía al azar alguna cosa con eso que te tocó. Entonces, ese fue también muy chévere. Ese fue también de otro. Es que estaba pensándome eso y jugando y haciendo como experimentos así como para poner también en lo que tú decías al principio, poner como ciertas teorías en juego también. Una manera de poner Creo la yo, teoría. pero lo que me queda como así como bien interesante es lo de la necesidad de una escuela ciudadana, ¿cierto? O sea, como en el sentido de educarnos entre nosotros mismos sobre la ciudadanía misma, ¿cierto? O sea, como que lo que nosotros vamos sabiendo sobre lo que está pasando en la ciudad, también puede haber cómo se mira la ciudad, los estudios sobre la ciudad, ¿cierto? Ese tipo de conceptualizaciones. También chévere crear espacios donde podamos como comentárnosla, ¿no? Y de paso dejarla grabada acá para que pues sea un material ciudadano, ¿cierto? Un material como para que la ciudadanía mire y aprenda y tal vez de pronto con el tiempo construir un discurso que se crea ahí mismo en la ciudadanía, como hablando de la ciudadanía misma. Yo creo que si como ciudadanos empezamos a hablar de la experiencia de nuestra propia ciudadanía, tal vez empecemos a encontrar muchas cosas en común, ¿sí? Creo que es muy bueno cierre que acabas de hacer y, y bueno, podríamos seguir como conversando a ver qué cosas van surgiendo entre nosotros de esta de estas maneras como de compartir también un conocimiento, pero también de ir invitando pues a quienes escuchan esto, esa, ir dejando esa sensibilidad, esa posibilidad también de ir dándole como una materialidad así ciudadana y lúdica a las cosas que están comprendiendo, que están intuyendo como importante que la escenifiquen y la pongan en escena, porque es una manera también bonita de que el conocimiento se construya colectivamente y no sea solamente una cuestión solamente de entender un tema o una realidad, sino que poder como ir prototipando eh, espacios de juego alrededor de los temas que cada quien está construyendo, que lo pueda ir como manifestando. Y me gustaría cerrar con otro punto, y es además reconocer unos íconos culturales, ¿cierto? O sea, unos íconos culturales que pueden ser personas o pueden ser fiestas o eventos que sucedieron o personas que son íconos, que son personalidades que de algún modo mueven el espíritu de algo en una ciudadanía. Pienso que eso también hay que recuperar más el comentar más, o sea, el fomentar más nuestra iconografía local.